Buenos días a todas las personas que en este momento se están contactando con nosotros a través del Zoom. Quien les habla ya les han mencionado, es el doctor Mesarina. Trabajo en la unidad de áreas críticas del Hospital Víctor Ramos Guardia. Y el día de hoy pues vamos a iniciar este Update en Medicina Crítica. Es un evento que se va a desarrollar en 3 días con la participación de colegas, amigos de diferentes partes de Latinoamérica. Vamos a tener ponentes de México, de Ecuador, de Colombia, Chile, Bolivia, y ponentes también nacionales y locales, lo cual da un realce a esta actividad que ha sido desarrollada y ha sido preparada por el equipo de la unidad de trauma shock, en los cuales están incluidos los colegas, las licenciadas, los técnicos, para los cuales va mi felicitación y agradecimiento por esta labor que han desarrollado en todo este tiempo. Como nosotros sabemos, el mundo va cambiando, las patologías se van incrementando y en nuestro qué hacer, lo que nosotros vamos viendo es que cada día las patologías se hacen más complejas cada momento. Anteriormente no teníamos el acceso o teníamos que estar haciendo turnos para poder viajar y capacitarnos en la capital. Ahora, gracias a la tecnología y gracias al trabajo que vuelvo a repetir y mi agradecimiento a todo el personal de la unidad de trauma shock del Hospital Víctor Ramos Guardia por este esfuerzo, podemos estar actualizándonos y podemos estar capacitándonos permanentemente. Nos obliga nuestra responsabilidad, nos obliga nuestra profesión, nos obliga la sociedad y nos obliga nuestra moral a estar capacitándonos permanentemente, a estar actualizándonos permanentemente. Con estas breves palabras, vamos a dar por inaugurado este congreso titulado Up to Date en Medicina Crítica. Damos la bienvenida también a todas las personas que se están conectando y a todos los colegas licenciados a nivel nacional, internacional y local que van a participar con sus ponencias durante estos 3 días. A continuación, vamos a empezar con el primer tema que se me ha encomendado para poder conversar con ustedes, y es referente al uso de antibióticos en emergencia. Nos planteamos nosotros siempre el tema de si es que es útil o no es útil utilizarlos en todos los pacientes, porque lo que nosotros estamos viendo últimamente es que estamos haciendo un uso y un abuso del uso de los antibióticos. Estamos llegando a un momento de un uso irracional de los antibióticos. Pueda que se deba a temor, pueda que se deba a lo mejor a la falta de recursos que podemos tener en nuestras instituciones, pero la idea un poco de esta ponencia que se me ha encomendado el día de hoy es tratar de ver esos puntos. No vamos a poder verlos todos por el tema del tiempo, pero es tratar más o menos de tener un enfoque de qué cosa es lo que podemos hacer en nuestros hospitales o qué cosa es lo que estamos haciendo en nuestros hospitales, y de una u otra manera poder ir cambiando esas actitudes a través de ustedes, que las personas que trabajan en sus hospitales, en sus instituciones, puedan hacer puedan entrar a una etapa de manejo adecuado de los antibióticos. Entonces, en los siguientes minutos vamos a hablar un poco de lo que son si es que es útil o no es útil. No es básicamente qué tipo de antibiótico voy a utilizar, sino si es que es útil o no es útil utilizar los antibióticos en todos los pacientes que llegan en emergencia, que actualmente lo que vemos es que prácticamente al 90% le ponemos antibióticos, y es ver si es que realmente estos pacientes necesitan o no necesitan el uso de los mismos. Mencionar que dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud, los estamentos nacionales, internacionales indican es que los procesos infecciosos son uno de los principales motivos de consulta en las áreas de emergencia. Y los antibióticos son los que más se recetan a nivel de emergencia también. Entonces, pueda que se deba pues al momento en el que llegue el paciente, pueda que se deba a la premura en la cual nosotros evaluamos a nuestros pacientes. ¿Correcto? Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo que nosotros se está encontrando es que no existe una adherencia a las guías de práctica clínica que deberíamos de tener en nuestras instituciones. O si es que nosotros tenemos esas, si nosotros tenemos esas guías, prácticamente no hacemos caso omiso. Consecuencia de eso, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Con el uso irracional de antibióticos, con el mal uso de los antibióticos, lo que estamos originando es
que de acá a futuro, y actualmente también estamos viendo, es que las resistencias antimicrobianas se están incrementando y actualmente es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, por sus siglas en inglés ITSA, recomiendan que nosotros como hospitales, como instituciones de salud, como instituciones cautelares de la salud, del bienestar de la población, debemos de implementar guías de tratamiento, pero adaptadas a nuestros mapas microbiológicos de cada establecimiento. ¿Qué cosa es lo que queremos decir con esto? Que nosotros, para hacer un uso racional de antibióticos, debemos de hacer un mapeo microbiológico. ¿En qué consiste esto? Y esto es una tarea en la cual venimos trabajando hace bastante tiempo, pero no se le da la importancia debida. Es que cada institución debería hacer un mapa microbiológico en el cual nosotros podamos tener qué gérmenes son los más frecuentes de acuerdo a los diagnósticos, de acuerdo a las patologías, y cuál es cuál es la resistencia o la sensibilidad a los antibióticos que estos presentan. Como nosotros sabemos, el servicio de emergencia es la principal vía de ingreso de los hospitales, ¿ya? Y es donde nosotros vemos que es el lugar donde mayormente, no sé cuál será la realidad en otros hospitales, pero en el hospital donde trabajo, la norma indica que de cada 10 pacientes, 2 o 3 deberían de ingresar por emergencia y 7 por consultorio externo. En el caso de nuestro hospital es al revés. De cada 10 pacientes, 7 u 8 ingresan por emergencia y 2 nomás ingresan por consultorio externo. Ante esto, a nivel internacional se está trabajando en lo que son los PROAS. ¿Qué cosas son los PROAS? Son los programas de optimización de antimicrobianos. El MINSA, en marzo del año 2022, ha aprobado una norma técnica que sirve para la implementación de los programas de optimización del uso de antimicrobianos a nivel hospitalario. No sé si todos ustedes conocen les dejo ahí la resolución, que es de carácter obligatorio, que todas las instituciones deberían de tener un PROA. Si es que lo tienen, sería bueno que lo conversen, sería bueno que lo potencien, lo optimicen, pero en caso contrario, sería bueno que conversen también con las autoridades pertinentes para que ustedes puedan activar o puedan implementar este PROA. A veces confundimos y hacemos diagnósticos no muy acordes a la realidad, o empezamos a utilizar los antibióticos de manera indiscriminada con el famoso por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una infección? La infección es se define como la presencia y multiplicación de microorganismos en una persona, en un huésped. Fundamentalmente es eso, ¿correcto? Y esto se da fundamentalmente por una invasión a tejidos, fluidos o cavidades de nuestro organismo, que generalmente son estériles por microorganismos patógenos. ¿Cómo diagnosticamos una infección? Esto es uno de los pilares importantes, porque hacemos un sobrediagnóstico de infección. Lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica. Algo, por ejemplo, que a veces no se nos da por el tiempo que tenemos en la emergencia, no se nos da de manera adecuada, pero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en hacer una historia clínica rápida, pero que sea que no omita detalles. Por ejemplo, antecedentes, de dónde viene nuestro paciente, si tiene comorbilidades, para ver si es que tienen estados de inmunosupresión, para ver si es que están tomando algún tipo de medicamentos, han tomado algún tipo de antibióticos anteriormente. Factores epidemiológicos, de dónde están viniendo. Esto es lo que nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos a nuestros internos cuando llegan al hospital, es que al lugar a donde nosotros vayamos a trabajar, tenemos que averiguar cuáles son los riesgos o los factores epidemiológicos de la zona fundamentalmente, porque a veces nosotros vamos de un lugar a otro y desconocemos cuáles son las patologías prevalentes que pasan en nuestras regiones. Hacer una anamnesis dirigida por aparatos y sistemas, que todos los conocemos. Y acá hay un punto importante que lo he puesto con rojo. Fiebre, que a veces cuando nosotros vemos que un paciente tiene fiebre, lo catalogamos como un sinónimo de infección. Mencionarles que la fiebre no siempre se encuentra en la infección, para empezar. Pacientes inmunosuprimidos, personas de edad, pacientes que estén recibiendo algún tipo de terapia inmunosupresora con corticoides, pueda que estén haciendo cuadros infecciosos, pero no van a presentar fiebre. Y que toda fiebre no necesariamente significa infección. Tenemos patologías inflamatorias que te pueden producir fiebre y no necesariamente esto es sinónimo de infección. Hacer un examen físico completo a veces nos
abarcamos, o perdón, nos enfocamos a ver, el paciente viene con tos, revisamos pulmones y garganta y nada más, y nos olvidamos del resto. El examen físico siempre tiene que ser completo, haciendo prioridad o teniendo mayor énfasis en, en el motivo de la consulta, porque a veces hemos encontrado bastantes pacientes que llegan, sobre todo los postrados crónicos, que llegan, aparentemente los llevan por tos, o con algún tipo de trastorno sensorio, empezamos a examinar y no encontramos una causa que pueda especificar o que pueda definirnos qué cosa es lo que está presentando. Y cuando nosotros examinamos al paciente, lo encontramos al paciente que está con úlceras de presión, que está con otro tipo de patología. ¿Qué tipo de exámenes complementarios? Ojo, lo que estoy mencionando son las cosas más importantes que nosotros debemos de hacer para tratar de definir si es que el paciente tiene o no tiene un proceso infeccioso. No significa que que se deje de hacer otro tipo de exámenes también, porque eso va a estar en función a la patología o en función al motivo de por qué el paciente está llegando a la emergencia. ¿Ok? Otro concepto que debemos de tener en cuenta. Las enfermedades infecciosas son procesos dinámicos, no son procesos estáticos, lo cual significa que los exámenes de laboratorio deben de realizarse también de forma seriada. A veces nosotros encontramos a un paciente que se le hizo un hemograma, por ejemplo, en la emergencia, se hospitalizó, pasaron 4 o 5 días y al paciente no se le volvió a tocar ya y no se viene secuenciando este tema de de los exámenes. Entonces no se olviden, por favor, las enfermedades infecciosas son procesos dinámicos. Así como nosotros pedimos la glucosa, la pedimos en pacientes diabéticos todos los días, a veces las pedimos hasta 3 veces al día, también en función a la clínica, en función a la evolución que tienen nuestros pacientes, debemos de pedir algunos exámenes para ir viendo cómo van evolucionando nuestros pacientes. Los perfiles bioquímicos son importantísimos para determinar cómo está funcionando el riñón, si es que hay algún problema a nivel de hígado, si es que hay problemas de otra índole. Examen de orina completo. Importantísimo porque tenemos que tratar de buscar un foco infeccioso. Cuando nosotros hacemos hacemos una historia clínica con un examen adecuado, con un examen completo, lo que estamos tratando de buscar es una posibilidad diagnóstica de cuál es el foco que se está presentando en nuestro paciente motivo de la infección. Entonces, por eso estos exámenes son importantes. PCR, BCG, sabemos que son reactantes de fase aguda. En todo proceso infeccioso van a salir positivos, pero no solamente en los procesos infecciosos. El tema es que un PCR positivo o un BCG positivo nos está indicando ya que por lo menos estamos frente a un proceso inflamatorio. Y lo que tenemos que averiguar es si es que ese proceso inflamatorio es infeccioso o no. También se ha hablado bastante sobre lo que es la procalcitonina. La procalcitonina también se eleva en las inflamaciones, en otro tipo de inflamaciones. La procalcitonina se ha empezado a utilizar bastante para ver si se usa o no se usa antibiótico. Para el inicio de los antibióticos no es no es un parámetro indicativo que si es que es positivo o negativo lo voy a usar o no lo voy a usar. ¿Ok? Nos sirve para ver en cuánto tiempo podemos estar con el antibiótico y en qué momento lo podemos cortar. Pero la procalcitonina no solamente se eleva en los procesos infecciosos, también se puede elevar en los traumatismos graves, pancreatitis, golpe de calor, tumores neuroendocrinos y también en los procesos infecciosos o en las infecciones severas como la sepsis, por ejemplo. Las pruebas complementarias generalmente son inespecíficas para las enfermedades infecciosas. En los hemogramas, leucocitosis es muy inespecífico. Cuando tenemos un problema de los neutrófilos elevados, es muy probable que estemos frente a un proceso bacteriano. Si es que estamos frente a los neutrófilos bajos, probablemente estemos frente a un proceso viral, podemos estar frente a una brucela, tifoidea y otro tipo de enfermedades. Si nosotros tenemos los linfocitos elevados, probablemente estemos frente a un proceso viral. Si nosotros tenemos los linfocitos bajos, probablemente estemos a un problema de tipo inmunológico, de tipo inmunosupresor. Por ejemplo, infección por VIH, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, tifoidea, malaria o brucela. Entonces, todos estos exámenes, al ser inespecíficos, lo que nos van a ayudar y lo que nos van a servir es para ir armando nuestra posibilidad diagnóstica. Cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista clínico, y esto nos lo han enseñado hace muchísimo tiempo, estos exámenes son exámenes auxiliares que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico o a hacer una aproximación
diagnóstica de la sospecha de lo que yo estoy teniendo. Entonces acá tenemos varias cosas. Por ejemplo, muy poco vemos el tema de los eosinófilos. Generalmente en el hemograma, ¿qué cosa es lo que nosotros revisamos? ¿Tiene leucocitosis? ¿No tiene leucocitosis? ¿Cómo están los neutrófilos? ¿Cómo están los bastones? Y nos olvidamos de los eosinófilos, linfocitos, monocitos. Monocitos, por ejemplo, elevados. ¿En qué casos voy a ver? En casos de tuberculosis, en casos de tifoidea, malaria, brucela. ¿Ok? Anemia, ¿en qué casos voy a ver? En casos de tifoidea, en casos de malaria, leishmania, VIH, leptospira. ¿Ok? Y así hay, ¿en qué casos, por ejemplo, voy a ver pancitopenia, una disminución de las 3 series? En los casos de tuberculosis miliar, brucela, histoplasma. Entonces, estos resultados no son resultados que nos van a confirmar diagnósticos, pero si yo tengo una alta sospecha, con estos resultados voy a agregar más herramientas para poder decir lo que estoy pensando probablemente sea el diagnóstico que tiene mi paciente. Igual acá también en el tema de urea, creatinina, por ejemplo, estos se van a elevar, pero en los procesos infecciosos severos, sepsis, shock séptico, las transaminasas, las elevaciones moderadas es inespecífico, pero si es que existe una elevación importante, por ejemplo, TGO, TGP, podríamos estar pensando en procesos de hepatitis viral. Y así vamos a tener diferentes interpretaciones en diferentes patologías infecciosas que se van a presentar. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Continuamos con cómo hacemos el diagnóstico de infección. Aparte de una buena historia clínica, anamnesis, hacer un buen examen físico y pedir exámenes de sangre, de orina, también nos tenemos que apoyar de técnicas de imagen, por ejemplo, radiografía donde haya, ecografía, tomografía, resonancia en los lugares donde haya. Ecocardiografía, si por ejemplo estoy sospechando de un proceso de una endocarditis, endoscopías para ver, no necesariamente van a ser estos que se van a hacer en emergencia, pero si tengo alta sospecha, hacerlo lo antes posible. Los estudios microbiológicos, que las emergencias generalmente no se hacen y deberíamos de implementarlo, porque lo que vamos a hacer en la emergencia, ¿qué cosa es? Vamos a iniciar tratamientos empíricos. Y al nosotros iniciar los tratamientos antibióticos empíricos, lo que vamos a hacer es que en el momento en que el paciente esté hospitalizado ya no tenga la opción a poder tener a poder sacar una muestra y tener, por ejemplo, un resultado de cultivo adecuado. Anatomía patológica también que nos va a servir en algún momento. Pero por lo menos en la emergencia, lo que deberíamos de hacer si no lo estamos haciendo es que a mis muestras se le hagan por lo menos 1 gramo para ver si es que estoy frente a cocos, si estoy frente a bacilos, esas cosas. Y dejar una muestra para cultivo. ¿Y cuándo iniciamos nosotros los antibióticos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener una aproximación diagnóstica del proceso infeccioso. Es algo que nosotros vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, esta práctica que anteriormente se hacía con más frecuencia del proceso clínico y de la probabilidad diagnóstica clínica se viene dejando de lado, porque lo que vamos viendo es el paciente llega, se le pregunta 2 cosas, se le pide una serie de exámenes y lo único que estamos haciendo es interpretar resultados de exámenes y no estamos evaluando a nuestro paciente. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver bastante en los procesos de la infección del tracto urinario, que a continuación vamos a detallar un poco. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hacer una buena historia clínica, evaluar bien a mi paciente, presentar mis posibilidades diagnósticas. Otro error también que vamos viendo es que no sé de dónde vienen sacando últimamente estos conceptos de no poner diagnóstico por, entre comillas, tener temor al error en equivocarme en el diagnóstico. Como vuelvo a mencionar, en la emergencia ponemos posibilidades diagnósticas y a descartar patologías. Si yo tengo, por ejemplo, un síndrome febril, poner pues a descartar proceso de neumonía, a descartar infección urinaria, a descartar algún otro proceso infeccioso del cual yo esté sospechando. Si yo tengo un dolor a nivel torácico, será a descartar un Zika, a descartar un IMA, etc. Entonces, eso es importante que nosotros retomemos esa práctica en nuestra actividad médica, en nuestra actividad clínica, porque últimamente, vuelvo a repetir, no solamente lo he visto acá, lo he visto en otros lugares, pues he estado también por Lima, por otros lugares, es que llega el paciente y se le pide de todo. Y el problema es que cuando se le pide de todo, regresan o nos traen los resultados, lo que hacemos es leer resultados, no vemos mucho a nuestro paciente y empezamos a iniciamos tratamiento antibiótico.
Entonces, tener en cuenta la aproximación diagnóstica de nuestro proceso infeccioso. Utilizar todas las herramientas posibles para ello, lo que acabo de mencionar, la parte clínica, la parte laboratorial, imágenes, etc. Ante una alta sospecha de infección, y la alta sospecha de infección se da después de evaluado todo el proceso que les estoy mencionando, clínico, laboratorial, radiológico. Si es que yo tengo una alta sospecha de infección, debo de iniciar mi tratamiento antibiótico. Pero si es que mi sospecha no es muy fundada, entonces debo de posponer, debo de retrasar eso y buscar otro tipo de, otras causas. Dentro de las cosas más frecuentes que nosotros vamos viendo, dentro de los diagnósticos más frecuentes son innumerables los que se presentan en emergencia, pero quiero conversar con ustedes básicamente de 3 puntos donde por lo menos yo veo que hay bastante error en el inicio de antibióticos. Lo que son las infecciones del tracto urinario, lo que es la neumonía y lo que son los procesos de sepsis y shock séptico. ¿En qué casos? Porque son los más frecuentes, por lo menos es lo que veo en mi centro de labores. Vamos a empezar a hablar sobre lo que son los temas de infección del tracto urinario. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Como lo he venido mencionando desde el principio. Clínico y con urocultivo, por favor. Este concepto quiero que quede claro. Los diagnósticos se hacen desde el punto de vista clínico como sospecha diagnóstica y con el urocultivo como confirmación del proceso infeccioso. El examen de orina no hace diagnóstico de infección de tracto urinario, por favor. Hace aproximación al diagnóstico de una infección del tracto urinario, pero no hace diagnóstico de certeza. Por eso lo he puesto en mayúscula y le he puesto con letras más grandes. No nos olvidemos de eso. Me llega un paciente a la emergencia, yo veo el examen de orina y veo que es patológico. Lo primero que hago es, esto es infección urinaria, hay que darle antibiótico. Y eso no es así. Vamos a conversar ahora más o menos para ver cómo podemos hacer la interpretación de los exámenes de orina. Lo primero que nosotros vemos tendríamos que entender para hacer una interpretación adecuada de un examen de orina es cuáles son las técnicas de recolección. Primero, lavado de manos y genitales con agua y jabón de parte del paciente. Luego es que debe haber una micción espontánea. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros recolectamos la orina, nunca se recolecta el primer chorro. Se elimina el primer chorro de orina, que más o menos son unos 10, 15 centímetros, y se recolecta el segundo chorro entre 15 a 20 centímetros, o cuando les dan el frasquito casi hasta mitad del frasco. Se rotula y se envía al laboratorio. ¿Qué cosa es lo que se recomienda para una adecuada técnica de recolección? Es que esta muestra debe ser tomada en las mañanas. ¿Por qué motivo? Porque si es que hay algún tipo de germen que esté presente, como toda la noche se ha estado recolectando la orina dentro de la vejiga, entonces va a ser más sensible nuestro resultado. Ahora, ustedes me dirán, pero la emergencia llega en cualquier momento del día. Entonces, si es que es a cualquier momento del día, por lo menos debe de tener una retención de 4 horas. ¿Ok? O si es que no ha orinado, o ha orinado antes de las 4 horas, hacer, por ejemplo, que nuestros pacientes retengan lo más que puedan mientras estén en la emergencia. ¿Ok? Y ahí se toma la muestra. En el caso de la recolección transuretral, los pacientes que llegan con sonda Foley, igual se hace la higiene, se eliminan los 10-15 centímetros iniciales y luego se toma la muestra del segundo chorro como en una técnica de micción espontánea. Esto es importantísimo en nuestra técnica de recolección porque ya ustedes estarán más o menos ya intuyendo cómo estamos trabajando en nuestras instituciones. ¿Ok? ¿Y qué cosas son los errores que nosotros encontramos fundamentalmente en el momento de la recolección? Entonces, lo que nosotros tenemos que, por ejemplo, preguntar es si es que el paciente ha hecho ejercicio intenso en las 24 horas antes. ¿Por qué? Porque si es que ha hecho un ejercicio intenso, por ejemplo, ha estado en un partido de fútbol, ha hecho caminata, ha hecho trekking, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que puede ocurrir? Es que pueden aparecer proteínas en la orina. Se nos puede reportar como que encontramos cilindros o que encontramos hematuria y nos puede llevar a falsos diagnósticos. En el tema de las damas, siempre preguntar si es que las damas están menstruando o no. La otra cosa que vemos también con cierta frecuencia es en cuánto tiempo se procesan las muestras de orina. Las muestras de orina deben de procesarse antes de las 2 primeras horas de la recolección.
porque pasadas las 2 horas, el pH de la orina va a cambiar y va a empezar la proliferación bacteriana. Conclusión, falso diagnóstico de infección urinaria. ¿Qué es el otro error que con frecuencia estamos viendo? Que nosotros enviamos a nuestros pacientes solos al baño para que obtengan la muestra. En el caso, por ejemplo, de las emergencias, eso es lo que generalmente ocurre. No hay un buen aseo, al paciente le dice, ¿saben qué? El baño está al fondo, a la derecha, le damos el frasquito y que traiga la muestra. No sabemos cómo están recolectando la muestra. La muestra generalmente llega contaminada, hacemos una interpretación, conclusión, entre comillas, infección urinaria, tratamiento antibiótico. La otra cosa que nosotros, por ejemplo, vemos bastante, eso lo vemos bastante acá en la parte de la sierra, son las diferencias culturales lingüísticas. Hay personas quechohablantes que llegan y que no nos entienden. Y también igual les damos un frasquito para que puedan recolectar la muestra de orina. ¿Ok? Y el otro tema importante es que no se realiza una adecuada higiene. Como consecuencia, lo que vamos a encontrar, ¿qué cosas son? Muestras contaminadas que si nosotros no hacemos la interpretación adecuada, vamos a diagnosticar infecciones urinarias que no existen, ¿ok? Y vamos a empezar tratamiento antibiótico. ¿Y qué cosa es lo que debe de tener o qué es lo que un resultado de orina nos debe de informar? Porque esto es importantísimo. Entonces, un resultado de un examen de orina nos debe de informar el color, el aspecto, la densidad, el pH, si hay presencia de albúmina, glucosa, sangre, nitritos, cetonas, si es que hay bilirrubinas, urobilinógeno, esterasa leucocitaria, leucocitos hematíes, células epiteliales y bacterias o cilindros también. Es importante que todo examen de orina sea reportado con todos estos parámetros. ¿Por qué motivo? Este no es el motivo de la charla, ¿ya? Pero hay interpretaciones que nos pueden ayudar, inclusive a ver enfermedades sistémicas, a ver enfermedades inmunológicas, a ver enfermedades de tipo glomerular, que podemos tener una aproximación o una sospecha de que algo está ocurriendo en nuestro paciente. Inclusive, haciendo una buena interpretación de un examen de orina, nos va a dar una aproximación o nos va a dar una clarinada de alerta en el cual, por ejemplo, si es que estamos utilizando, ahora que estamos hablando de antibióticos que van a dañar riñón, los antibióticos que de una u otra manera con el uso indiscriminado van a dañar riñón, ¿ok? Y lo que nosotros que hacemos es pedimos la creatinina para ver si se está dañando el riñón. Para que la creatinina se empiece a elevar, es que ya empieza a haber daños moderados, leves, moderados en el riñón para que la creatinina pueda ser sensible y pueda captar. Con el tema de la orina, hay parámetros que nos puedan indicar y decirte, ¿sabes qué? Esto ya está empezando a fallar. Ese no es el motivo de la charla, a lo mejor en algún otro motivo, en algún otro momento podamos hacer esa interpretación de los análisis de orina. Regresando a nuestro tema del cómo interpretamos o cómo nosotros podemos decir este proceso o este examen de orina es altamente sugestivo de que se está produciendo un proceso infeccioso, de todo lo que he mencionado, vamos a utilizar los siguientes. El aspecto del pH, albúmina, nitritos, esterasa, leucocitos, células epiteliales, bacterias y cilindros. Estos son los que nos van a ayudar fundamentalmente para determinar si es que estamos frente a un proceso de infección urinaria. El aspecto. Si a nosotros nos indican que el aspecto de la orina es turbio, podemos estar presumiendo, podemos estar imaginando, podemos estar deduciendo que estamos frente a una orina turbia porque se encuentran bacterias, porque se encuentran leucocitos. Si nosotros nos orientan y nos dicen, ¿sabes qué? El pH de tu orina es ácido, ¿esto en qué proceso infeccioso vamos a encontrarlo? En los casos de tuberculosis renal. Si nos indican que tenemos albúmina presente en el examen de orina, esta puede ser positiva por las citoquinas o las interleuquinas que se presentan en los procesos sépticos, en los procesos de shock séptico de infecciones severas. ¿Por qué motivo? Porque estos procesos infecciosos severos lo que van a producir son necrosis del túbulo proximal y lo que van a hacer es que no se va a empezar a filtrar la albúmina y eso es lo que se va a encontrar presente en los exámenes de orina. Nitritos. Importante evaluar este parámetro porque lo que nos va a indicar es que una evaluación o un examen de nitrito positivo o nitrito presente
significa que ya estamos teniendo bacterias en nuestra orina. Correcto, porque las bacterias son las que van a transformar el nitrato en nitrito. Si yo tengo nitrito, significa que hay bacterias en mi orina que están transformando ese nitrato en nitrito. ¿Cuál es la sensibilidad? La sensibilidad está entre un 35 a un 85% y la especificidad va de un 92 al 100%. ¿Qué nos indica nitritos? La presencia de bacterias en la orina. Esterasa leucocitaria. ¿Qué cosa es la esterasa leucocitaria? Dentro de los neutrófilos existen unos gránulos que están dentro del citoplasma del neutrófilo. Y uno de esos gránulos es la esterasa leucocitaria. Cuando estos neutrófilos se lisan, se rompen, estos elementos formes de su citoplasma, que es la esterasa leucocitaria, se va a encontrar en el examen de orina. Entonces, si yo encuentro esterasa leucocitaria, ¿qué cosa es lo que significa? Que hay neutrófilos en mi orina que se han lisado, que se han roto y que como consecuencia, producto de esa lisis de los neutrófilos, estoy encontrando la esterasa leucocitaria. Sensibilidad de 90% y una especificidad de 92%. La tasa de falsos positivos es del 8%. Y ahí nos preguntamos, ¿estamos frente a un proceso inflamatorio o estamos frente a una infección? Porque los neutrófilos no solamente van a los procesos infecciosos, van también a los procesos inflamatorios. Pero fundamentalmente, los neutrófilos van cuando hay procesos infecciosos, de tipo bacteriano fundamentalmente. Luego tenemos los leucocitos, que es lo único que nosotros evaluamos en los exámenes de orina. Vamos a encontrar si es que hay leucocituria aséptica o séptica. ¿Qué significa? Leucocitos asépticos significa leucocitos sin presencia de bacterias, sin presencia de infección. Y los leucocitos asépticos los leucocitos asépticos son los que no tienen la presencia de bacterias. Y los sépticos son los que tienen presencia de bacterias. ¿Correcto? Es importantísimo determinar que si nosotros tenemos leucocitos elevados, pero con un cuadro clínico compatible, ¿correcto? Se relaciona esto hasta un 95% de que se trata de un proceso de infección urinaria. ¿Qué significa? Que si mi paciente viene con sintomatología urinaria, es decir, viene con disuria, con polaquiuria, con tenesmo, micturia, a lo mejor lumbalgia, a lo mejor cambios en el olor de la orina, en el color de la orina, con dolores a nivel suprapúbicos, escalofríos, y tengo un examen de orina con leucocitos elevados, ¿correcto? Tengo la posibilidad de decir, este paciente tiene infección urinaria con una certeza de hasta un 95% y un poco más. Encontramos células epiteliales también. ¿Y qué cosa es lo que nosotros generalmente interpretamos? Esto es parte de la contaminación. No necesariamente es sinónimo de contaminación el ver el tema, el encontrar células epiteliales en los exámenes de orina. ¿Correcto? Porque se puede dar, por ejemplo, en los casos de necrosis tubular. ¿Ok? Entonces, cuando hay casos de necrosis tubular, por ejemplo, en los procesos sépticos, en los procesos de shock séptico, podemos encontrar células epiteliales. ¿Nos ayudan de manera indirecta? Claro que nos ayudan. Las bacterias, presencia o ausencia, puede ser generalmente, o en función a lo que habíamos conversado, a las técnicas de recolección de muestra, pueda que estén contaminadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con los nitritos? Porque ustedes en ese momento me dirán, pero el nitrito también indica la presencia de bacterias. Pero la diferencia es que la presencia de nitritos te va a indicar que es una bacteria que por lo menos está dentro de la vejiga unas 4 horas. Por ese motivo es que también se solicitaba que debería para obtener una muestra de orina, debería de haber una retención de por lo menos 4 horas, porque la bacteria se demora en transformar el nitrato en nitrito aproximadamente 4 horas. Entonces, esa es la diferencia. La bacteria la puede encontrar en una mala higiene, la puede encontrar como parte de la contaminación de toda la parte del perineo. ¿Correcto? Entonces, por eso, la presencia de bacterias nos dice que hay o no hay bacterias, nada más. La presencia de cilindros leucocitarios. Existen diferentes tipos de cilindros, hemáticos, hialinos, ¿ya? Pero la presencia exclusiva de cilindros leucocitarios nos indica que el paciente puede estar haciendo un cuadro de pielonefritis. Ojo, otro error también que con frecuencia veo,
ven el examen de orina y dice leucocitos, más de 100 por campo. Diagnóstico, pielonefritis. No, señores. La presencia de, para nosotros pensar en pielonefritis, tenemos que encontrar cilindros leucocitarios. Importante también ese tema que les estoy mencionando. Lo que les mencionaba, y lo voy a dejar con letras grandes. Un examen patológico de orina con presencia de abundantes leucocitos únicamente en ausencia de cuadro clínico no hace diagnóstico de infección de tracto urinario. ¿Vamos a dar antibióticos? Pienso que no. Antes que me olvide, voy a retroceder. No había mencionado muy bien, también mencioné el tema de los leucocitos. Cuando son sépticos es porque hay este proceso infeccioso con un cuadro clínico compatible, se correlaciona hasta un 95%, les dije que podía ser una ITU. Pero puede haber, como en este caso les mencionaba, puede haber también abundantes leucocitos en orina, pero que no tengo cuadro clínico, que tengo los nitritos negativos, que no tengo esterasa leucocitaria. ¿De dónde aparecieron los leucocitos? Es una leucocituria de tipo aséptica. ¿Qué es lo que puedo pensar? Me pongo a ver la albúmina. Si es que yo veo que la albúmina se está eliminando por orina y es positiva, una posibilidad es que me esté fallando el glomérulo. Podría estar frente a un caso de glomerulonefritis. ¿Se dan cuenta que haciendo una interpretación adecuada de un examen de orina podríamos pensar en diferentes patologías? Entonces la glomerulonefritis es un proceso inflamatorio también. Se altera la albúmina y al producirse el proceso inflamatorio vamos a encontrar abundantes leucocitos en orina. Entonces, tener en cuenta bastante, por eso es que nitritos, esterasa leucocitaria y leucocitos lo he marcado con otro color para que ustedes tomen en cuenta eso, pero sin olvidar el cuadro clínico, la sintomatología que el paciente, el paciente con el cual llega a las consultas de emergencia. La otra cosa también que veo con bastante frecuencia es que el paciente llega con proceso respiratorio. Se está evaluando si es que tiene o no tiene un proceso bronquial, un proceso neumónico, pero dentro del screening se le pide, se le pide un examen de orina. Leucocitos más de 100, más de 100 por campo. Y el resto de los resultados están negativos, empezamos a dar tratamiento antibiótico por un, entre comillas, probable proceso de infección urinaria. Neumonía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual que en la infección urinaria y pienso que igual en todas las patologías que nosotros tenemos. Historia clínica adecuada, una anamnesis, antecedentes, examen clínico. Exámenes de laboratorio que nos van a ayudar, el hemograma para ver si es que hay problemas de elevación de neutrófilos, si es que hay desviación izquierda, el PCR que nos va a confirmar los procesos inflamatorios, no son diagnósticos de procesos infecciosos. Imágenes, radiografía de tórax, posterior, anterior y lateral. Ese es un tema que a veces nosotros olvidamos. Si es que nosotros estamos sospechando de neumonía, siempre hacer la radiografía de tórax y posterolateral, porque hay ubicaciones de los procesos neumónicos o que son tapados por el mediastino o que están en la parte baja de los pulmones, que a veces no se captan en una radiografía de tórax posterior anterior y en la lateral sí nosotros lo encontramos. Por eso, vuelvo a repetir, nuestros exámenes están en función a la sospecha clínica diagnóstica que nosotros tenemos. La neumonía ya sabemos, o sea, cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico clínico de neumonía sin una confirmación radiográfica nos disminuye la precisión, ¿ok? Y si es que no tiene cuadro clínico, ¿ok? ¿Por qué? Porque no nos va a permitir no nos va a permitir diferenciar con certeza si es que el paciente realmente tiene neumonía u otras condiciones respiratorias, procesos de la vía superior, bronquitis, influenza, asma, EPOC exacerbado. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Clínico radiológico, ¿correcto? Por eso dice, el diagnóstico clínico de neumonía es clínico radiológico, con una historia clínica, un examen físico que sugiera la presencia de una infección pulmonar, ¿correcto? Nosotros confirmamos nuestro diagnóstico cuando demostramos la presencia de infiltrados a nivel pulmonar en una radiografía de tórax. Alguien por ahí estará pensando y me dirá, ¿y los procesos virales? ¿Hay neumonía por proceso viral? Sí. De lo que estamos hablando en este momento son de las neumonías, entre comillas, típicas que nosotros mencionamos.
porque las neumonías nosotros las catalogamos como típicas y atípicas. Esto nos sirve básicamente como un proceso didáctico para que se puedan entender. Cuando hablamos de una neumonía típica, estamos hablando de un proceso bacteriano. Proceso bacteriano, hay que utilizar antibióticos. Las atípicas están algunas bacterias, pero generalmente está dado por procesos de tipo viral. Hace poco nomás, y todavía no hemos terminado de pasar todavía el tema de la pandemia del COVID, y ustedes más que nadie saben los errores que se cometieron en dar antibióticos a diestra y siniestra, pensando que con eso se podía solucionar los procesos virales. Ahora estamos asistiendo a un incremento en la tasa de resistencia a antibióticos, precisamente por ese uso indiscriminado que se dio en su momento de la pandemia. No se critica, solamente se está haciendo un recordaris como un proceso de aprendizaje, porque en ese momento, pues, muchos de nosotros que hemos estado al frente de ver estos pacientes, no sabíamos frente a qué estábamos, o qué es lo que estábamos tratando. Pero a estas alturas ya, de conocido el proceso, ya sería pues un crimen que un paciente que tenga neumonía por COVID, una neumonía viral, le estemos dando antibióticos. Continuando con el tema de neumonía, vamos a ver si no tengo historia clínica, no tengo un cuadro clínico, hemograma patológico, imágenes compatibles, empecemos a buscar otras patologías. Tenemos que evaluar el estado general de nuestro paciente. Si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, tengo un paciente febril. No nos olvidemos también que en las personas ancianas, las personas de edad, aproximadamente entre un 30 a 40% se van a presentar sin una signología típica. Lo único que el paciente les va a decir, o los familiares les van a decir, es que hace 2, 3 días ha dejado de comer y tiene mucho sueño. Evaluamos a nuestro paciente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en nuestro paciente? Un paciente deshidratado, comprometido de manera general, y empezamos a hidratar adecuadamente. Después de una hidratación, se ha encontrado, después de una hidratación adecuada, no una sobrehidratación, es que el cuadro clínico empieza a hacerse florido, empiezan a aparecer los crepitantes, los ruidos, y en la radiografía de tórax también aparecen las manchas o las lesiones compatibles con neumonía. Evaluar constantemente las funciones vitales, que incluya la saturación de oxígeno. Esto es importante y es algo que nosotros de una u otra manera estamos dejando de lado también. Es importante evaluar las funciones vitales, cómo está la presión arterial. A lo mejor el paciente me llegó con 120, con 80, y a la hora está ya con 160, a la otra hora está ya con 60, 40. Entonces es importante, y nos damos cuenta cuando te dicen el paciente se chocó y hemos dejado pasar valioso tiempo. Entonces las funciones vitales son importantes. Evaluar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Llegó con 20, después está con 26, con 28, con 30. Algo está pasando. Evaluar la frecuencia cardíaca. Si es que empiezan a hacer taquicardia, por algún motivo se está haciendo, puede ser reactivo, puede ser como causa de un proceso infeccioso. Y la saturación fundamentalmente. Si nosotros diagnosticamos neumonía, tenemos que evaluar los criterios de gravedad a través del CURB 65, el PSI o FINE, ¿ya? Para definir en qué lugar se va a tratar al paciente, si lo hospitalizamos o no lo hospitalizamos. Sabemos que el CURB 65 y el PSI, en los grados de tipo 1, el manejo debe ser ambulatorio. En el caso del CURB 65, el 2-3 es hospitalario, y el 4-5 debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos, igual que en el PSI o en el FINE. Entonces, esto nos sirve no para hacer diagnósticos, sino para ver en función a las patologías, en función a la comorbilidad, dónde debe ser tratado nuestro paciente. Luego tenemos que evaluar la edad, las comorbilidades para iniciar los antibióticos. No es lo mismo tratar a un joven inmunocompetente que presente un proceso neumónico que una persona de edad, por ejemplo, de 80 años, o por ejemplo un diabético o un paciente con problema cardíaco. Entonces, en función a eso es que nosotros tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Lo he puesto con rojo también, porque veo con bastante frecuencia también este tema. No todos los pacientes deben iniciar tratamiento con ceftriaxona más clindamicina. Es una costumbre que estamos teniendo en los hospitales y eso no debería de pasar. Si yo empiezo a alejar mi posibilidad diagnóstica de que esto es un proceso neumónico, tengo que buscar otro tipo de diagnósticos diferenciales.
dentro de los cuales, ¿qué cosa debo considerar? Infecciones del tracto respiratorio superior. A veces los pacientes se dicen, vengo tosiendo una tos con flema amarillenta, medio con pus. Ya, no necesariamente es pulmón, puede ser vía aérea superior. El tema de gripe o influenza, bronquitis aguda, bronquiolitis, asma, EPOC, exacerbaciones. Existe tuberculosis, existe también la patología de neumonía tuberculosa, que se va a tratar de otra manera. El cáncer de pulmón primario metastásico, insuficiencias cardíacas congestivas, los procesos de fibrosis pulmonar, los edemas agudos de pulmón, cardiogénico y no cardiogénico. Acá en la sierra vemos con bastante frecuencia los pacientes que ascienden a altura y que hacen edemas agudos de pulmón, y que cuando nosotros vemos la radiografía, me parece que esto es una charla que la va a dictar el doctor Dulas en los días posteriores, nosotros vemos placas realmente comprometidas con desaturaciones realmente importantes. Y básicamente con oxígeno, con reposo, empezamos a manejarlos, y al día siguiente, como por arte de magia, esas placas se limpiaron. Pero que si no se tiene no se tiene el conocimiento, no se tiene la práctica, empezamos a tratarlos con antibióticos. Ya habíamos mencionado el tema de influenza, COVID-19, tromboembolismo pulmonar, procesos inmunológicos también pueden producir unos cuadros similares que no necesariamente requieran antibióticos. Si no hay evidencia de infección, posponer el inicio de antibióticos si es que el estado general de mi paciente lo permite. Luego vamos a ver lo que es el tema de sepsis. En el tema de sepsis, lo primero que tenemos que definir, ¿qué cosa es una sepsis? Lo vamos a hacer así como para recordarlo más, porque vuelvo a mencionar, no es motivo de la charla el hacer una revisión. Es una respuesta exagerada de nuestro organismo frente a una infección. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que cuando entra una bacteria, un virus, hongo, parásito en nuestro organismo va a responder defendiéndose desde el punto de vista inmunológico. Pero cuando esta respuesta es exagerada y empieza a causar daños, empieza a causar disfunción de nuestros órganos, estamos frente a un cuadro de tipo séptico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, nuevamente, clínico, importante, ya hemos mencionado el tema de funciones vitales, estado de sensorio, llenado capilar. Nos hemos olvidado también bastante de utilizar esta evaluación que es el llenado capilar. En algún momento, si se da, o a lo mejor alguno de los ponentes va a hablar también, que no toda hipotensión significa shock, y no todo shock está acompañado de hipotensión. Y dentro de esto nosotros vamos a ver el tema, por ejemplo, del llenado capilar, saturación de oxígeno, la diuresis horaria que nos hemos olvidado también. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Utilizar nuestro laboratorio, hemograma PCR, lactato, procalcitonina, examen de glucosa, urea, creatinina, para ver si es que nuestro paciente está empezando a disfuncionar algún tipo de órgano. Imágenes que nos apoyamos, radiografía, tomografía. Y se han hecho diferentes formas de diagnosticar. Lo importante es tener foco infeccioso, que el proceso inmunológico, el proceso de respuesta de nuestro organismo esté produciendo algún tipo de disfunción en algún órgano, y estamos frente a un cuadro de sepsis. Se habló inicialmente del SIRS. Hasta el año 2012, 2016 se utilizaba el SIRS como un proceso o como una ayuda como una herramienta de diagnóstico para el proceso de sepsis. Se decía dos parámetros de SIRS más un foco infeccioso evidente, estamos frente a un proceso de sepsis. Actualmente eso se ha dejado de lado, porque lo que el SIRS se evalúa no necesariamente indica una desregulación de la respuesta. ¿Okay? ¿Qué significa? Que una persona puede hacer un SIRS, pero no está disfuncionando en ningún órgano. Entonces, por ese motivo es que eso se ha dejado de lado, y actualmente prácticamente no se usa mucho como criterio. ¿Lo podemos utilizar en algún momento? Sí, si no tenemos otras herramientas, sí lo podemos utilizar. ¿Ok? Luego, se trabaja actualmente con lo que es el SOFA, pero el SOFA evalúa varios parámetros que a lo mejor en la emergencia no vamos a tener la posibilidad. ¿Qué evalúa? Evalúa la disfunción orgánica. Otra herramienta que nos facilitan actualmente no es el SOFA, sino es el Q-SOFA. Y cuando nosotros hacemos el Q-SOFA, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Vamos a tener una sospecha diagnóstica de sepsis. No es diagnóstico de sepsis. Tengo un foco infeccioso, tengo un Q-SOFA positivo,
¿correcto? Entonces yo voy a tener una sospecha diagnóstica de sepsis. ¿Qué cosa es lo que me obliga a esto? A investigar si se está produciendo algún tipo de disfunción en algún órgano del organismo del paciente. Hay otras herramientas como es el NEWS2 o el MEUS, que si es que tenemos un valor de 5 o más, vamos a tener una alta sospecha de sepsis. Como les menciono, a lo mejor alguno de los colegas va a tratar esto. Este no es el motivo de la charla, pero más o menos para que tengan una idea de cómo podemos hacer un diagnóstico. Entonces, en la emergencia, ¿cómo yo sospecho que el paciente pueda tener sepsis? Tengo foco infeccioso, un QSOFA. El QSOFA básicamente evalúa 3 parámetros: el estado de sensorio, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica. Es una evaluación que se puede hacer en cualquier lugar. Estado de sensorio, cuando tengo un Glasgow de 14 o menos, tengo un punto. La frecuencia cardíaca, cuando tengo una frecuencia cardíaca de 100 o más, tengo otro punto. Perdón, si tengo una frecuencia respiratoria de 22 o más, tengo otro punto. Y si es que mi presión arterial sistólica está menor a 100, tengo otro punto. Si tengo 2 puntos, ya estoy poniendo como que mi paciente tiene un QSOFA positivo. ¿Qué es lo que me obliga a averiguar? Que probablemente esté haciendo sepsis y tengo que averiguar si es que está disfuncionando en algún otro lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De preferencia, hablamos de un ideal, pero tratemos de adecuarnos a nuestra realidad, obtener pancultivos antes de iniciar tratamiento, si es que fuera posible, por eso lo he puesto. Y debemos de iniciar el tratamiento con 1 o más antibióticos de amplio espectro de manera empírica en la primera hora de atención. Es lo que lo ha llamado cada cierto tiempo se vienen actualizando las guías de las campañas sobreviviendo a la sepsis. Este es el paquete de la primera hora que se menciona en la última actualización que se ha dado. ¿Ok? Entonces, es importante que si yo tengo una alta sospecha que mi paciente tiene sepsis, saco las muestras lo más rápido posible e inicio tratamiento. Si no puedo sacar las muestras y tengo una alta sospecha clínica con el QSOFA que les estoy mencionando, tengo que empezar tratamiento. Y debo de desfocalizar lo más rápido posible. Esto es un tema que todos tenemos que conversar al interior de nuestras instituciones. A veces tengo un paciente que llega con peritonitis, que está séptico o hasta en shock séptico, y viene la discusión con el área quirúrgica. Primero me lo compensas, si no, no lo opero. Vamos a tratar de compensar lo que se pueda, pero si es que no se puede, con lo que se haya tenido que compensar y con todas con toda la evidencia y con todo el apoyo necesario, va a tener que entrar para desfocalización. Un cuadro pequeño que traigo más o menos para que ustedes vean la mortalidad cuando se retrasa el inicio de antibióticos. En la primera hora es un 17% de mortalidad. En la primera media hora, para la hora ya sube a 22%. Si es que si me demoro en iniciar el tratamiento antibiótico en las 6 horas, mi mortalidad está en 58%. Y si es que más o menos llego ya a las 12 horas, la mortalidad más o menos de los pacientes está en un 74%. Por eso es importante el inicio de antibióticos ante la alta sospecha de un paciente que tenga cuadros de sepsis. Conclusiones para ir terminando esta pequeña charla. Debemos de retomar el tema de la historia clínica completa y los diagnósticos presuntivos clínicos, porque eso estamos dejando de lado últimamente. Nosotros como médicos, nosotros probablemente tengamos internos, tengamos alumnos, tenemos que retomar nuevamente este tema, hacer una historia clínica completa, ya dirigida al aparato, al órgano, motivo de la consulta, y empezar a hacer nuestros diagnósticos presuntivos. No se trata de que un paciente llegue y le pido de todo para ver qué cosa es lo que me sale positivo. Ese es un error que estamos cometiendo bastante. Otro concepto que tiene que quedar importante como conclusión es que no toda fiebre significa infección. Debemos de interpretar adecuadamente nuestros exámenes auxiliares aislados, entre comillas, positivos, y tenemos que relacionarlos con el cuadro clínico. Debemos de tener cuidado en la recolección y procesamiento de nuestras muestras. Un hemograma patológico no es necesariamente un cuadro infeccioso, puede representar un proceso inflamatorio. Por ejemplo, los pacientes que llegan a las emergencias con cuadros de cetoacidosis diabética que están descompensados pueden hacer leucocitosis, inclusive hasta de 20.000 leucocitos y con una desviación izquierda de bastones hasta de 10%.
lo cual no significa que sea un proceso infeccioso, es un proceso inflamatorio bastante severo. Lo hemos visto en mi hospital y a las 12 horas le hacemos control después que ha disminuido todo este proceso de la cetocidosis y en automático van bajando los leucocitos, en automático van disminuyendo los procesos de bastones. Si nosotros tenemos un cuadro séptico, iniciar tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro en la primera hora. Importantísimo, por favor, eso, porque ya les hemos mencionado, miren que hasta se puede elevar la mortalidad hasta por encima de un 50% si tenemos demora en el inicio del tratamiento. Otra cosa que nosotros vemos, y probablemente en las grandes ciudades, en las capitales, no se vea mucho esto, ya es que a nivel de sierra, y me imagino que también en otras partes del país, es que no averiguamos adecuadamente el uso de antibióticos previamente. ¿A qué me refiero? A veces llegan pacientes que vienen de las comunidades, pacientes que vienen de lugares alejados de la urbe central y que nunca han recibido antibióticos y llegan, por ejemplo, por un proceso diarreico y empezamos con la ciprofloxacina endovenosa y todas esas cosas. Entonces es importante ver si es que este paciente realmente ha tenido contacto ya con antibióticos previamente. Es diferente, por ejemplo, si yo llego, ¿sabes qué? La semana pasada estuve tomando ciprofloxacina, después me pasaron a cefuroxima, me pasaron a X antibiótico. Entonces, en ese caso sí ya tengo que pensar en qué otra opción le puedo dar. Pero si es un paciente que generalmente no ha utilizado antibióticos, hay que pensar todavía en los antibióticos, en los históricos. Nos va bien. Personalmente les digo, nos va bien en patologías simples, en patologías que podemos manejar ambulatoriamente, nos va bien. Debemos de tener en cuenta también las enfermedades estacionales y las producidas por fenómenos naturales. En época de friaje van a abundar los procesos respiratorios de tipo viral. Tipo fenómeno natural, estamos viendo el tema del dengue y todas esas cosas. Entonces hay que tener en cuenta también todas estas cosas. Hacer los mapas microbiológicos de los hospitales. Inclusive en los grandes hospitales no tienen el mapa microbiológico del hospital, sino lo tienen de servicio, porque la colonización y la colonización pues de los gérmenes que se encuentran es diferente entre servicio a servicio. ¿Ok? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Lo he puesto con mayúscula porque también lo he visto. No iniciar tratamiento antibiótico por si acaso o porque se va a hospitalizar. Son conceptos, son frases que también he escuchado con alguna frecuencia. ¿Por qué le estás dando tratamiento antibiótico? No, es que se va a hospitalizar por si acaso. Entonces hay que evitar también esas cosas. El tratamiento antibiótico no es lo mismo que la profilaxis antibiótica. Cada uno tiene su indicación. De profilaxis a veces pasamos a tratamiento antibiótico o confundimos. No está con profilaxis, pero profilaxis ya va como 7, 10 días de tratamiento. Ya no es. Debemos de elaborar nuestras guías clínicas de las patologías más frecuentes en nuestros establecimientos. Implementar el PROA es importantísimo para que nosotros podamos manejar todo este tema que estamos mencionando. Al principio es difícil, al principio choca. A nosotros como médicos a veces nos cuesta aceptar que alguien te diga que lo que estás recetando no es que no esté bien, sino que no es el más adecuado en ese momento. Es lo que nos decía, lo que me decían a mí cuando estaba en la universidad. Si, por ejemplo, usted me decía, quiere, encuentra ahí un objeto encima de una barda, encima de una muralla, y quiere darle a ese objeto, usted puede agarrar un cañón, dispara, y va a desaparecer el objeto, pero va a hacer daño también a su alrededor. El éxito está en que usted, con una hondilla, con una piedra o con un solo disparo, solamente le dé al objeto que necesita eliminar. Es importante esos conceptos. Estamos tratando, sí, pero ¿qué daño estamos haciendo alrededor o qué daño colateral estamos haciendo? Finalmente, mencionar que el uso racional de antibióticos se está trabajando bastante, hay bastante reticencia todavía por parte de algunos colegas, pero se está trabajando en eso.